Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Son temas que me apasionan y que es un placer, por tanto, estar aquí. De hecho, me hubiera gustado estar más tiempo, pero son unos días que están pasando muchas cosas y así que solo he podido venir hoy, pero conozco bien todos los ponentes y creo de saber más o menos por dónde han sido las ponencias. Entonces, bueno, nuestro título es Displaying Digital Art Challenges and Opportunities. Entonces, bueno, me parece muy interesante este tema y quisiera enfocarlo desde esta idea, ¿no? Yo empecé a escribir de arte digital y de arte nueva tecnología, las que entonces eran nueva tecnología, en diciembre de 1998. Durante 12 años escribí cada jueves un artículo, una página sobre estos temas y luego, bueno, en otras ocasiones. Eso por decir que han pasado casi 25 años o algo así, ¿no? Entonces, no me siento ya de poderla llamar nueva tecnologías, eso. Y otra cosa en la que reflexiono mucho es porque a lo largo de la historia del arte hemos visto el aparecer de nuevas expresiones artísticas, bien vinculada a innovaciones de tipo técnico o tecnológico. Basta pensar en la introducción de los colores acrílicos en la pintura, todo lo que generó. Y todas estas expresiones artísticas se han ido paulatinamente incorporando de forma más o menos fácil, más o menos consistente en los que son las dinámicas y el sistema del arte tal y como lo conocemos, o sea, museos, galerías, creadores, marchantes y tal. Esto evidentemente no está pasando con el arte digital. No está pasando porque pese a que durante años hemos hablado y hemos escrito sobre la necesidad de salir del gueto, sobre la necesidad de que esto forme parte del normal divenir del arte, así no es. De hecho, el MACBA nos acoge muy amablemente para tener nuestra conversación, sin embargo, nunca expone una obra de arte digital. No digo ya una exposición exclusivamente de arte digital, que tampoco sé si es realmente lo que toca, ¿no? Sino que en una exposición colectiva cualquiera, pues haya, como hay una performance, como hay una obra de arte sonoro y tal, pues haya una obra de arte digital o como la queremos llamar, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha verificado este cortocircuito? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha integrado? ¿Por qué es tan difícil que las galerías pues incorporen estos artistas en sus programaciones? Y creo que los amigos que me acompañan son realmente excelentes para debatir este tema, ¿no? Porque tenemos José Luis de Vicente, que viene de una trayectoria en Art Futura, en el Sonar. Bueno, cuando estaba él en Sonarmática hemos visto cosas muy potentes, hemos visto SEO de grandes compañías, ¿no? Cosa que ahora hemos ido un poco más hacia los proyectos estudiantiles, digamos, ¿no? Entonces, él ahora es director del DIAB, ha acogido una gran exposición sobre arte digital. Si bien este tipo de exposición yo le veo alguna debilidad en este sentido de la integración, ¿no?
pero bueno, tiene todo el tiempo delante para enseñarnos un montón de cosas. Estoy seguro que nos la enseñará. Ya me estás pegando, Roberto. No. Luego tenemos Jordi Sayas. Jordi Sayas es otra opción, porque Jordi Sayas, después también él, de venir de una larga trayectoria también en las industrias cultural, por tanto de conocer muy bien también el tema de la conexión arte, tecnología, ciencia, sociedad y todos los epígrafes que le van poniendo, y que arte al final dices, ¿dónde está el arte? Se le ha olvidado ponerlo, porque está todos los demás, ¿no? Y entonces él ahora tiene un centro, el Ideal, donde se enfrenta, por ejemplo, a grandes artistas como puede ser un Matisse o un Dalí, pero desde una nueva perspectiva, ¿no? Lo ve con los ojos de las nuevas tecnologías, de lo que está pasando ahora. Y al mismo tiempo también tiene una programación, digamos, más experimental y tal. Por tanto, es otra opción. Y ya la tercera opción de Gary, ay, que se me escapa el nombre, Gautier, perdona, que tiene este director de un espacio con un enorme valor patrimonial, como es la Casa Batlló, y ha apostado por una presentación como ha sido la de Refik Anadol, de enorme impacto mediático y absolutamente para abrir, digamos, también en este caso, cómo se puede ver el patrimonio con otros ojos, ¿no? También me parece muy interesante la idea de, estoy seguro que muchos habrán lanzado el grito al cielo, ¿cómo se puede en la Casa Batlló proyectar esto y tal y tal? ¿No? Entonces, me parece que podemos hablar de esto. Me gustaría un poco hablar del por qué, desde vuestra perspectiva, el arte digital no ha conseguido institucionalizarse, no ha conseguido normalizarse, y entre challenge y opportunity, si apostamos por espacios protegidos, por espacio protegido en el buen sentido, guetizado en el sentido un poco más malo, o si en cambio consideráis que tenemos que seguir luchando por la integración y por la normalización. Os cedo la palabra, no sé quién quiere romper el hielo. De unido. Claro. Yo quería empezar, antes que nada, si me permite, Sí, Roberta, claro. digamos, deseando toda la mejor energía al equipo de Euphonic, que hoy hemos sabido que han recibido un recorte durísimo a última hora. Vicent, Fibla y familia de Euphonic, que de repente van a tener que cortar el 50% de la programación de su festival a 2 meses vista por un cambio en el gobierno municipal. Es algo de esas cosas que son absolutamente inexplicables, el año en el que además ganan el Premio Nacional de Cultura. Entonces creo que desde aquí creo que todos compartimos, ¿no? Un rechazo absoluto a ese tipo de actitudes que seguro que vienen de gente que no tiene absolutamente ni idea de lo que está afectando cuando están tomando una decisión de ese tipo, y creo que en un momento como este, pues seguro que a todo el equipo de Euphonic les puede ayudar a sentir que desde aquí les apoyamos en lo que nosotros podamos. Y esto identifica algo también, ¿no? Que es la naturaleza de las artes digitales. No está institucionalizada porque, ¿no?, está en un espacio aún, ¿no?, difícil digamos, de encerrar en un perímetro, ¿no? O sea, cuando el MoMA en 2010 anuncia que compra el código fuente del Tetris, ¿no?, y del Pac-Man, ¿no?, del Super Mario, como obras de arte del siglo XX, ¿no? Dice, no compre el juego, compre el código, ¿no?, porque es el código, la pieza, digamos, que desde ahí se considera, ¿no?, pieza que tiene que formar parte de un archivo, tiene que formar parte de una colección, ¿no?, de un museo. Mucha gente de repente dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Hemos entendido que era el arte, que son las piezas artísticas físicas, hemos entendido que era el arte conceptual, hemos entendido que es el arte performático, que es el... Pero esto es un código informático hecho por un programador. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Esto también, ¿no? Entonces, esta es uno de los momentos en los que de repente ya desde la institución se empieza a intentar, ¿no?, definir ese perímetro de lo que sería el arte digital que hasta hoy pues
pues vemos, ¿no? que poco a poco está ganando su espacio. Que José Luis esté en el The Hub también quiere decir mucho, ¿no? O sea, yo ya hablaba con una gente a la hora de comer, decía, nosotros somos no herederos, porque no tenemos una diferencia de edad tan grande, pero como institución somos herederos de el Sonar del 93, que ahora cumple 30 años, ¿no? De los festivales de los Telenoica, ese festival Videa rarísimo que veíamos ahí en la cúpula de Venus, en el Versalles, que estaba ahí ocupado. Somos herederos del Art Futura y de ver a la gente aquí en el CCCB, que venían los de, ¿cómo se llamaban esa gente? Los de Weta Studios, ¿no? A explicar cómo hacían los 3D, ¿no? de Lord of the Rings. Somos herederos de todo eso, ¿no? Y al final vivimos en una ciudad que si puede dar ejemplo de algo es de esto. Entonces yo creo que uno de los pasos que se están dando, como ¿no? la presencia de José Luis en un espacio de referencia en la ciudad respecto a lo que sería la institución y los museos y los archivos es ya un buen primer paso, ¿no? No sé. Una esperanza, sin duda. Bueno, a ver, este tema, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Llucià y a Sol por la invitación por estar aquí y también por la decisión de poner el foco este año en un tema como este, que creo que para todos los que nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque formamos parte de esta comunidad, es parte de un mecanismo que no quiero llamar de validación, pero sí de un cierto cambio de temperatura, un tono de la atmósfera, sobre todo desde los meses de la pandemia, 2020, cuando empiezan a pasar una serie de cosas y si hay una cierta cambio de percepción acerca del estatus de las prácticas artísticas digitales en su relación. Aquí estamos hablando de una cosa, yo creo, que es, por bajarlo un poco todo, no estamos hablando, yo creo, ni de la salud y el impacto de las artes digitales como un espacio de práctica, ni de su acepción, ni de su incidencia social, ni siquiera de la fertilidad creativa en la que está. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un corpus institucional que está muy producido, que es la institución del arte contemporáneo, que tiene unas reglas, que tiene unos códigos, que tiene de alguna manera un vocabulario y una sintaxis muy normativa, y de qué manera estas instituciones validan o no validan una determinada forma de producción cultural como susceptible de entrar en este espacio o no susceptible de entrar. Entonces, yo, en una especie casi de decálogo, mi resumen sería, vamos a relajarnos todos un poco, porque de verdad ni soy tan apocalíptico ni creo que estos indicadores sean tan importantes. El primero sería exactamente de qué manera esta especie de aspiración a ser invitado o catalogado de alguna manera a que se te incorpore dentro del corpus de lo que la institución arte contemporáneo y la institución mercado del arte vinculado a ella codifican como una producción que les es relevante, es una cosa, y esa cosa la podemos desgranar a muchos niveles. Haciendo más apelaciones al optimismo. Ahora mismo la institución de arte moderno y contemporáneo más importante del mundo, hay una pieza de arte digital en el lobby, la primera pieza de arte digital, el Land Supervised de Refik Anadol, que lleva meses en el lobby del MoMA, de alguna manera certificando un cierto casi también conquista simbólica o invitación, que a mí me extrañó, de hecho, porque creo que una institución como el MoMA podía haber pasado por muchas fases antes de llegar a un artista joven, a un artista con una trayectoria ya consolidada, pero relativamente reciente. Es decir, sobre todo en un momento en que estamos historizando de manera muy fuerte. Ahora mismo hay una exposición en el Pompidou de Metz, comisariada nada menos que por Hans Ulrich Obrist, de alguna manera el sello de garantía máxima curatorial de si algo pertenece al espacio del arte, en el que hay, por ejemplo, artistas o programadores a los que yo he conocido en los años históricos de Art Futura, a finales de los 90, como Rebecca Allen, a la que te puedo asegurar que en el año 99 o 2000 el mundo del arte no le hubiera dado ni los buenos días en cuanto a esta posibilidad de asimilar si este bagaje. Como ya casi de todo empieza a hacer 30 años, y 30 años dicen que es como el tempus de la historia, ¿no? Cuando las cosas empiezan ya a tener, digamos, esa distancia. Creo que ese es también otro mecanismo para certificar que, con independencia de si, pues eso, esta institución en la que estamos ahora, como todas, tienen una, digamos, una visión o un tono curatorial que puede poner énfasis en unas piezas o en otras, pero no sé, pienso por ejemplo ahora mismo en Madrid, en una institución como el Thyssen, donde en TVA 21, el arma contemporánea de la Thyssen, ahora mismo tiene una pieza de Buchan que se llama On Wales, que está hecha con un motor de videojuegos, es una pieza de animación generativa que construye un espacio con una lógica muy ambiental, así que encontramos muchos ejemplos en que en realidad sí podemos decir esta sensación
y vamos a ser honestos, este complejo de inferioridad, de la necesidad de aceptación por parte de un marco institucional, yo creo que ya no es necesaria. Durante mucho tiempo es verdad que ha habido un perfil determinado de artista que lo que ha hecho es situarse en el espacio conversacional del mundo del arte contemporáneo, independientemente de cuáles son las estrategias que ha utilizado. Pero estos artistas cada vez están también, creo que más convencidos o más interesados en salir también del margen de este espacio. Hace 2 años, por ejemplo, en el YUM, el Festival YUM, que también ha estado ayudando a programar durante muchos años y que ha sido para mí un gran experimento en que proyectos experimentales podían a la vez alcanzar grandes cantidades de públicos que no vendrían nunca al museo. Pues, por ejemplo, hicimos un gran proyecto, una proyección en fachada, que era un proyecto muy político sobre las políticas de los algoritmos de visión por ordenador con Trevor Paglen, ¿no? Trevor Paglen son los artistas más activistas y digamos más... Y en ese proyecto lo que fue interesante no solo para hacer el proyecto, sino ver que Trevor Paglen entendía que una gran proyección en el espacio público, en la fachada de un edificio, en un festival para toda la ciudadanía en el que participan este año pasado 230.000 personas en 3 días, era un espacio del que también podía intervenir y del que se podía hablar. Entonces, yo creo que a ese nivel hay mucha casuística. Ahora mismo en el LACMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, hay una gran exposición histórica sobre la historia de la primera generación de computer artists, los artistas de los 60, 70 que empiezan a trabajar en arte algorítmico y arte generativo y que enlazan completamente y directamente con los artistas trabajando hoy en día en NFTs, en una nueva vuelta a eso. Entonces, por un lado, yo creo que aquí hay clarísimamente ya una distancia histórica que está construyendo otros espacios del que operar, y también hay múltiple casuística para no hacer solamente el análisis del por qué no. Creo que yo ese por qué lo problematizaría. Pero luego hay otro tema que tú y yo lo hemos hablado en el pasado muchas veces y que creo que tenemos posiciones quizás no exactamente la misma, que es por qué la producción cultural dentro de este contexto tiene que ser básicamente arte contemporáneo y arte en el mercado. Es decir, ¿por qué no podemos definir que estas prácticas tienen, digamos, un espacio de incidencia que no coincide o que no está mapeado exactamente con la institución arte tal y como la entendemos hoy? Y creo que hay una posibilidad en que cada vez es más fértil cuando dialoga, intersecciona y habla con otras estructuras de producción de conocimiento, otras instituciones que no son sencillamente la institución museística y el mercado del arte, y otras experiencias y otras formas de impacto social y rentabilidad social que no la visita a la sala. Y me callo ya, pero sobre esto me gustaría decir más. Muy bien, seguro. Gary. Buenas tardes. Ante todo, gracias, Yusia, y al resto del equipo por invitarnos y sobre todo por montar estas jornadas tan interesantes con charlas tan enriquecedoras. Vamos a aportar un punto de vista complementario a lo que ya habéis compartido. Para mí el movimiento de digitalización del arte, tú sin querer parafrasear tus palabras, pero me has dado a entender que como que no estaba cogiendo, digamos, el calado, traccionando. Yo tengo la sensación de que sí lo está haciendo, creo que es lento. El arte ha cogido a lo largo de la historia un montón de disciplinas y no había un roadmap para las mismas. Está en manos de todos. El arte somos las personas que lo construimos. La sociedad te va llevando a diferentes escenarios donde se van añadiendo diferentes facetas, prismas o formas de concebir el arte. La digitalización está hoy en manos de todos, es un movimiento transversal a todas las industrias, es un movimiento que está generando una cantidad de posibilidades tremenda, ¿no? Es similar a la época de la industrialización, ahora hay una época de digitalización, con lo cual es normal para mí que el arte, que las bellas artes acojan la digitalización como otro canal de expresión. Por otro lado, creo que este es un movimiento que va a ser disruptor en el sector del arte por la magnitud que está tomando. La adopción de bellas artes a lo largo de la historia ha sido proporcional. Creo que por primera vez el arte digital va a ser el primer movimiento que disrumpa esa velocidad por la cantidad de posibilidades creativas que hay, por la cantidad de posibilidades de consumo que hay y por la cantidad de puertas que se están abriendo a la comercialización, a la dispersión de todo esto. Entonces, creo que el arte, que es una bellísima disciplina de vida, una forma de innovar, de crear cualquier tema en el que alguien se dedique, nos va a inundar a todos. En el buen sentido de la palabra, creo que va a ser
va a tener este punto de viral, de ser contagioso, porque es una forma de concebir nuestro día a día desde la belleza. Y a mí eso me atrae profundamente, me liga con la segunda reflexión, que es el título que trae nuestro espacio, ¿no? Qué oportunidades y qué retos vemos. Y para mí esta es la oportunidad, creo que es un momento en la historia único para hacer que el arte deje de ser una disciplina aislada para ser el denominador común de nuestras vidas, una forma de expresarnos, de trabajar y de obrar desde la creatividad, desde la belleza. Y la amenaza es precisamente banalizar esta posibilidad y dejar de que sea arte. Como todos sabemos, han aparecido durante estos años un montón de expresiones artísticas que tal vez algunos podríamos pensar que se alejaban un poco de las bellas artes, ¿no? Pese a estar circunscritas en el canal digital. Y por el hecho de ser arte digital, pues digitales, todos consideramos que era arte digital. Y ese para mí es el reto, el intentar velar, cuidar, curar, de que toda expresión siempre se construya pues, con esta mirada creativa. Bueno, me parece estupendo esta visión positiva y la cojo, por el amor de Dios. No, esto que tú dices, precisamente al hilo que tú dices de la belleza, es un tema que a mí también me interesa mucho en el arte, ¿no? Y me interesa mucho hablar de estética, digamos, en su acepción tradicional o incluso académica del término, cuando se habla de arte, ¿no? Y también porque cuando se trata de arte vinculada a nuevos medios, de arte vinculada a nueva tecnología, sí se olvida el tema de la estética y de la crítica. Se cae en otorgar una excesiva, en mi opinión, importancia a los medios. Y sobre todo en un ámbito en que la tecnología evoluciona tan rápidamente, te encuentras luego en situaciones de oír la persona al lado que dice, esto ya lo he visto. Cuando una obra de arte, esto nunca se tendría que oír, ¿no? Delante de una buena obra de arte. Una buena obra de arte se puede ver, volver a ver, y no importa si la está soportando una tecnología que tiene 20 años o 2 horas, ¿no? Pero lo que sí, yo considero que no tiene que hacer hincapié solo en el recurso tecnológico o en el asombro fácil, ¿no? Porque si bien uno puede decir, ¡ay, qué maravilla! Pero si solo se basa en la maravilla, pues es fácil que se pierda. Cuando, digamos, mi introducción, que no quería ser apocalíptica, tampoco, pero también, no sé, oía alguna cosa que decía la Mónica antes, ¿no? Y cuando hablaba de la poca presencia, no tanto en las galerías, pero las galerías considero que son un elemento importante del sistema del arte, ¿no? Pero en nuestro centro de arte, en nuestro museo, digamos de España o de nuestro ámbito del arte, no estaba pensando tanto en validar o en la necesidad de validar, cuanto en la necesidad de visibilizar, ¿no? Mónica sí ha tenido la posibilidad recientemente de tener sus obras visibilizadas, una en CaixaForum, otra tal, pero no es lo habitual, ¿no? Y tampoco no es tanto una idea de un complejo de inferioridad, ¿no? Cuanto como de a veces sentirme rodeada de cierta pereza, ¿no? De comisario, pues que ya tienen su display, ya tienen sus cosas y mira, ya meternos. Entonces, y ya funcionan con su misma dinámica, ¿no? Estamos
en el MACBA, entonces, y sin ánimo de tal, pero como ayer justo estaba en el Guggenheim de la Kusama y estaba mirando las cosas de la Yayoi Kusama, que estaba hablando del museo que cura y del museo de los cuidados en el 68, ¿no? Y cuando Elvira Diangani llegó aquí, lo digo, todo el mundo, wow, qué maravilla, el museo de los cuidados, el museo que cura. O sea, que el arte cura, llevamos años, Zush, hay muchos artistas, ¿no? Entonces, esto lo digo porque creo que el arte sea presente, ¿no? No solo digamos, momento muy específico, ¿no? Pues yo quizá podría citar todas las veces que he visto obra de Mónica en Barcelona, ¿no? O en Madrid, no sé. En Madrid no sé si lo he visto. En Cachaf. Eso. Entonces, esto no es lógico, ¿no? Tendría que haber mucho más, porque no es poco tiempo. O sea, esto empieza a darnos cuenta que el Muntada hizo la primera obra de arte colaborativa en Internet, el File Room, en el 94. Entonces, ya ha pasado, ¿no?, bastante tiempo. Claro, no teníamos evidentemente los recursos que tenemos ahora. Y alguna obra de entonces pueden parecer muy, ¿cómo se dice?, muy poca cosa, ¿no?, tecnológicamente, pero algunas veces tenían un gran impacto, digamos, conceptual, ¿no? Entonces, eso, no lo sé. ¿Cómo ves tu futuro, por ejemplo, en el DIAB, ¿no? Por ejemplo, yo me siento de preguntarte, aunque no quiero que... Pero apuestas más por exposiciones, digamos, vamos a hacer otras exposiciones solo de arte digital, o que el arte digital forme parte del devenir normal de tu museo. De hecho, estabas contándolo y estaba pensando, ¿te acuerdas? Yo creo que hay como una especie de ciclo histórico que muchas veces se repite. Que hubo un momento en que, por ejemplo, las retrospectivas de vídeo eran muy comunes. Y hubo un momento en que las retrospectivas de arte sonoro eran muy comunes, ¿no? Había como una obsesión hace 20 años que había ver el vídeo, ese género que por sí ha construido ya un catálogo, o el sonido. Aquí menos la performance, pero también hubo un momento de la performance, ¿no? Entonces es verdad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenemos que dejar de hacer exposiciones sobre la supuesta novedad, el futuro ya está aquí, porque además es que es eso, es que hay... este año, por ejemplo, hubo para mí un proyecto precioso en el YUM, que fue una cosa muy pequeñita, pero que es de las cosas que más me han gustado poder hacer y facilitar, que fue un proyecto compartido, una colaboración entre Joanny de Mercier, un artista francés bastante establecido, que no tiene 40 años, y Vera Molnar. Vera Molnar es una de las artistas históricas. Vera Molnar tiene 97 años. Vive en una casa retirada, y ese proyecto fue la posibilidad de habilitar entre ellos, dos artistas con 60 años de edad de diferencia, pero una práctica en común muy, muy cercana, la idea de los procesos generativos y algorítmicos como una materia artística desde la que operar. Entonces, para mí ese proyecto, que era en la marea del Jung, que es una cosa muy, muy frenética, una posibilidad de hacer un momento a la hora de decir, tenemos una historia, tenemos una genealogía, y además es muy bonito que muchos de estos artistas, cuando todavía están aquí, puedan ver de alguna manera los frutos de las semillas que plantaron hace 60 años en una especie de reconocimiento. Además, era la primera vez que ese año Vera Molnar había participado en la Bienal de Venecia, entre muchas artistas que en la final del 2022 se incorporaron de alguna manera, ¿no?, de los últimos 60 años. Entonces, a lo mejor estamos pasando estos ciclos de adaptación que van primero, evidentemente, por la seducción de la novedad, después por el gesto de la reivindicación, y después sí por una cierta, digamos, normalización e integración. La única cosa que aquí yo sí siento que tengo una cierta libertad, porque el Museo del Diseño opera desde un espacio que es el del diseño, la arquitectura, el urbanismo y la innovación, que para mí innovación y tecnología y diseño hoy en día no son espacios diferentes, en el que no, digamos, tenemos que abrir algunas de las batallas o espacios de discusión que creo que tienen más que ver con de qué manera, como decía antes,
el espacio de práctica de la industria y la institución del arte contemporáneo define qué conservaciones o qué conversaciones entran en su interior y cuáles no entran en su interior. Y a veces es fácil y a veces es difícil, a veces es muy también aleatorio. Siempre me ha fascinado porque hay unos artistas que a veces rompen esa línea de manera muy fácil. No sé, estoy pensando en... ahora lo diré, se me ha ido, un artista muy conocido que hemos visto muchísimas veces, ahora caeré. Bueno, o artistas en el que su pertenencia o su facilidad para moverse dentro de ese circuito responde muchas veces más a cuestiones casi te diría estratégicas o políticas o comerciales o de John Gerard, estaba pensando. John Gerard, ¿sabes? Que hace modelaciones con motores de videojuegos en 3D y que está totalmente afianzado dentro del mundo del arte contemporáneo. ¿No? Sí, yo creo que tuvo el pabellón de Irlanda, puede sí, ser en la exacto. Bienal de Venecia Sí. de hace unos años. Sí, sí, sí. O, no sé, por ejemplo, ahora en esta edición de Sonar, que ha tenido esta cosa también bonita del peso histórico, ¿no? Ha vuelto uno de los artistas que ha crecido con el festival de manera más clara y que es hoy en día uno de los artistas de digital más asimilados en el mundo del arte contemporáneo, Ryoji Ikeda, ¿no? Pues Ryoji Ikeda creo que estuvo por primera vez en la Bienal de Venecia en 2020 y sus exposiciones en un determinado nivel del circuito ha estado en Serralves hace poco en Porto, estuvo en el Armo en Nueva York, es decir, estos casos de por qué unos sí y otros no, yo creo honestamente que no tenemos que teorizarlos tanto porque muchas veces corresponden a unos conjuntos o a unas constelaciones. Pero volviendo a tu pregunta, para nosotros en el DIHAB clarísimamente este espacio de práctica es una metodología, es un espacio desde el que abordar toda una serie de preguntas, como en tantos otros casos, y es un territorio de producción de mundos e imaginarios, que es a mí lo que me interesa. Efectivamente, yo creo que las grandes expos de a qué territorio existe ya están hechas. Otra cosa que está pasando, sin embargo, y creo que sí tiene que ver con estos últimos 5 años, es que los retos y digamos que los desafíos y las crisis que se han abordado desde dentro del espacio de las artes digitales tienen tal trascendencia social y política que el mundo del arte no lo ha podido de alguna manera obviar o eludir, como pues ahora mismo la inteligencia artificial, ¿no? Sería uno de los ejemplos más fáciles. Entonces ese espacio de debate también se está abriendo, se está haciendo más poroso, y artistas que a lo mejor en algún momento al mundo del arte le hubiera costado más asimilar, como pues, estoy pensando ahora en Holly Herndon y Mike Dryhorst, tienen o pueden tener un espacio en el mundo del arte contemporáneo que hace 5 años yo creo que hubiera sido muy difícil que tuviesen. Entonces, está todo muy complicado. Claro. Pero yo creo que la palabra clave ahora de la última frase es poroso. Sí, o sea, sí. Totalmente. Sí, pero hay un... Si bien, exacto. Hay un tema clave en eso que, desde mi punto de vista, hablando de galerías, ¿no? Estamos en Talking Galleries y hablando que es el formato. O sea, las artes digitales, al final hay un tema de formato clave. O sea, de hecho, si las grandes filmotecas del mundo, ¿no? Lo que hacen es conservar las películas en acetatos físicos, ¿no? En neveras, no las guardan, las digitalizan, pero mantienen las físicas, guardadas, porque los físicos saben que se guarda, ¿no? Y que hay 100 años cine guardado que está guardado, ¿vale? Y se puede guardar, y hay películas que se han recuperado debajo de un lago, rodadas en la Segunda Guerra Mundial, que se han recuperado y las pueden pasar y se pueden ver. Por tanto, no incluso las grandes productoras americanas guardan las pelis, la copia de Avengers Endgame, la guardan en digital, pero la guardan en una copia física también ahí en el archivo de Disney, ¿no? Para tenerla. Entonces, claro, tenemos una cantidad de piezas en el ámbito del arte digital que tienen unos formatos no solo de una obsolescencia asegurada a corto plazo. Intenta abrir hoy un CD-ROM del año 98. Es que ni el sistema operativo, entonces tienes que recurrir, bueno, a retroinformática, a emuladores antiguos, o tienes que tener ordenadores originales de la época para poder abrir eso, que son súper difíciles de, ¿no?, poder encontrar. Entonces, es algo mucho más, se agrava mucho más de lo que ya se agravaba tradicionalmente en el videoarte, ¿no? Que eran piezas que, bueno, pues te las daban en un CD, o un video CD, un Laserdisc, yo qué sé, un USB, pero hay USBs que ya no se abren, porque la memoria dentro de USB se muere, o se borran los CDs que has grabado. Entonces hay algo de formato que para la colección, que para la conservación, cuando tú estás, ¿no?, en una galería intentando, ¿no?, acceder a coleccionistas interesados en no poseer algunas piezas que surgen del ámbito del arte digital, hay un problema de formato gravísimo, que es un tema que se añade a la indefinición
de la propia pieza del arte digital, ¿no? O sea, ¿no? Estuve hace unos cuantos meses en Lille, que es donde se celebra uno de los, estaba Joan Le Mercier también, se celebra uno de los festivales más antiguos se puede llamar antiguos, de Europa, de videomapping en fachadas de edificios, ¿no? Claro, es un festival que era súper chulo, el Festival de Lille, o sea, referencia en videomapping. Yo este año paseaba por Lille, veía los videomappings en las fachadas de los edificios y me sonaba a tan antiguo, ¿no? A como ver, o sea, que ha envejecido peor que cosas que son mucho más antiguas, ¿no? Entonces, esa obsolescencia no es solo de formato físico para coleccionar o para archivar o para documentar, sino también el propio formato en sí, ¿no? Envejece mal, ¿no? El propio formato. Y esto, ¿no? Cuando hablamos de los retos en el ámbito de las artes digitales, yo creo que esto se añade a ese lío que hablaba José Luis ahora, ¿no? Es decir, bueno, es todo un poco, ¿no? Y que allí podemos encontrar pues la oportunidad, ¿no? En esta indefinición podemos decir, pues bueno, no hemos creado aún el formato, o no tenemos la fórmula, o no existe, o está una oportunidad en crear el cómo se hace. Hay gente que hace cosas rarísimas como o sea, como un Netflix de arte digital en casa, ¿no? No me acuerdo el nombre de la palabra, Master, no sé cuánto, Seditional. Sí. ¿No? Te suscribes por 15 euros al mes y tienes ahí tu pantalla en casa. Sí. Es como Netflix y eliges los artistas que quieres y los tienes. Pues yo qué sé, esta gente, si les irá bien o no, no tengo ni idea, pero la verdad es que aún se puede, ¿no? Porque no está definido trabajar en el formato, ¿no? Tanto en el cómo se guarda como en el cómo es, ¿no? Bueno, esto es otro de los temas clave, el de la obsolescencia, evidentemente. Es una de las cosas que asusta primeramente el coleccionista. De hecho, si os acordáis, el Walker Art Center al principio hizo como una protocolección, ¿no? Para no perderlo, pero tampoco para no incluirlo en la colección por si luego pasaba que, ¿no? Hay que el coleccionista... Discúlpame, pues, la piedra Rosetta, hoy la puedes ver en el British Museum. Tú ves la piedra, dices, pues mira, los 3 idiomas tal y cual. Claro. El juego de Guillem de Berguedà, que es el primer juego que se hizo en Cataluña, en catalán, que era una aventura conversacional para Spectrum, programada en Basic, pues coño, o tienes el Spectrum y en la cinta y la pones y tal, o bueno, tendrás un emulador que ya no será esa pieza. Ya no puedes ver la piedra Rosetta de el Guillem de Berguedà, aventura conversacional, para ponerlo en el otro extremo, ¿no? Digo que es una cosa del año 80 y pico. Esto creo que es una cosa inherente al propio medio. De hecho, ¿cuánta fotografía perdemos cada uno de nosotros cuando cambiamos un teléfono? O sea, o cuánta cosa, ¿no? Total. Entonces, en este sentido, sí, ¿no? Es una cosa importante. Por otro lado, también creo que, como en el caso del ideal, el hecho de tener unos espacios, digamos, que se ocupan y más intensamente solo de este tema, ¿no? Y que a lo mejor también exploran cómo se podrían superar ciertas debilidades que tienes el medio y tal, o sea, me parece bien, ¿no? También creo que, como tú has dicho, hay obras que envejecen peor que otra, ¿no? Pero ¿en qué medio no? ¿Y en qué contexto no? Claro, exacto. Estaba pensando lo que estabas diciendo, es que realmente, por ejemplo, el Projection Mapping tuvo más de como movimiento, tuvo más de fuegos artificiales que de soporte y de lenguaje. Y de hecho, lo que es interesante es que muchas piezas clásicas del lenguaje de la proyección pública y proyección en espacio público, que es anterior al Projection Mapping, proyectos de Christoph Bodisco de los años 90, han envejecido perfectamente. Porque entonces ahí yo, por ejemplo, no estoy preocupado. Quiero decir, en cualquier oleada. Y habrá ahora, por ejemplo, una cantidad infinita de NFTs que dentro de 15 años nos parecerán totalmente ridículos. Pero claro, lo del NFT ha sido realmente curioso, ¿no? Y cómo se vio cómo era una movida organizada por un grupo de gente que tal. Porque el año pasado era en el Sonar y tal. A mí hasta me regalaron NFT al punto que tuve que hacerme un wallet para poder aceptar el regalo. Este año no había ni medio. Nadie hablaba de los NFT. ¿Los NFT? ¿Cómo que los NFT? O sea, ofendidos. Casi ofendidos los NFT. Entonces, bueno, esto me parece que es algo que mucho futuro no va a tener.
Y la Casa No, sí, Batlló. o sí, O ojo, yo creo que una, o sea, Mira. no es- o sea, la tecnología es maravillosa. El tema es que yo creo que bueno, Gary nos puede explicar mucho más Sí. porque él domina más ese tema, pero creo que el boom inicial nos ha llevado a la caída, ¿no? De repente, ¿no? Es como las Google Glass, ¿no? Toda la gente decía, vaya mierda ha hecho Google con eso. Bueno, pues ahí aprendimos muchas cosas de realidad aumentada que después utilizamos, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Esto servirá para lo que va a venir después. Lo, no sé. lo que pasa es que yo creo que en este sentido, yo he entrevistado muchos coleccionistas, digamos, aquellos que hacen las grandes colecciones. Tú has citado TVA 21, que precisamente es una de las coleccionistas, la Francesca Thyssen, que trabaja mucho con artistas que no se quieren de ninguna manera definir artista digital y menos mezclar con este submundo, digamos, pero que como Lola Furella trabajaba con tecnología cuando tú traíste la lamparita. Puede ser en Sonar más de hace muchos años. Hace muchísimos años, exacto, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir ahora? Bueno, dejamos a Gary que nos... El NFT, el NFT. Os retomo el hilo del Sí. NFT. Para mí los NFTs es una forma de autenticar una obra digital que en el ámbito plástico es fácil de reconocer una copia, no siempre, pero seguro que habéis visto grandes obras, ¿no? y calcos, incluso de reconocidos pintores de la época que eran capaces de ilustrar prácticamente a la perfección la obra de un gran artista. Y la única forma para validar la original, ¿no? Por el hecho de que por lo que alguien pagaba mucho dinero y ostentaba esa propiedad original, era realmente una diferencia física en la obra. Claro, en formato digital no existe eso, ¿no? Una imagen o un vídeo que puede ser considerado una obra de arte, realmente con un control-C, control-V, para entendernos, puedes copiarlo. Entonces, ¿de qué forma autentificas que ese es el original y no el de al lado? Y ese es lo que el NFT lleva detrás, ¿no? Que es un contrato digital, un smart contract, que regula esto sobre una blockchain. El NFT está mal comprendido o ha tenido un boom, mucho ruido con los apes, con los monos y con todo ese... Bueno, lo que todas las revoluciones conllevan siempre, que es ruido, que son pruebas, que son errores, que es necesario, yo creo, para que se instaure cualquier movimiento. En el arte digital, pues los NFTs han tenido su momentum. Yo creo que ahora pasará, digamos, todo eso que ya no vemos, pero quedará todas las cosas positivas de los NFTs. Yo creo que en el largo plazo ninguna obra de arte se venderá sin un smart contract, porque el smart contract es la forma más segura de probar que una obra es la auténtica. No es una firma, no es un análisis de una textura, sino que todas llevarán un autentificador único, un QR único, una forma que todos tengamos la seguridad cuando compramos una obra de arte de que ese es el elemento, al margen de que sea digital o ¿Pero analógico. vinculado a una criptomoneda? No tiene nada que No. ver. Eso, No tiene eso, que ver. porque a veces... El NFT, es decir, el Exacto, formato digital porque la de criptomoneda... autentificar que esa obra digital o analógica es real, es la misma que un banco tiene para certificar que tu saldo cuando entras en tu cuenta, en tu banco online, es ese y no otro, ¿no? Ellos tienen un sistema de validación, de encriptación de información sobre una más o menos blockchain interna, y cuando tú entras, tú dices, este es mi saldo en el banco, ¿no? Y cualquier persona que entra reconoce que ese saldo te corresponde a ti, aunque no exista tu dinero físico, ¿no? En una obra de arte digital tiene que haber una entidad que diga, ese JPG es el que vale 1 millón de euros y ese otro JPG no vale nada porque no es el auténtico, a pesar de que el formato, a ojos de cualquier persona, es exactamente igual, ¿no? Y esa autoridad se ha descentralizado en forma de una blockchain, pero no está vinculada a ninguna moneda, es tecnología. No, por eso, exacto. Porque si entramos ya en el tema de la criptomoneda, ya es otra cosa y no estaría de acuerdo contigo. Ahora, si tú dices un sistema de validación, si bien, claro, se han vendido cosas que para mí no sé si se la podría considerar ni siquiera obra de arte, o sea,
porque yo cuando pienso arte digital jamás pienso a una obra, por ejemplo, a un JPG o a una obra que simplemente refleja el normal desarrollo del medio, ¿no? O sea, la fotografía primero ha estado analógica, luego introducido esto, lo otro, ahora se hace fotografía digital, tienes toda una serie de cosas, pero ese es el normal desarrollo del medio fotográfico, como del cine, ¿no? Para mí el arte digital tiene otra componente. Por eso que es tan interesante o tan importante para mí una pensadora como Claudia Giannetti, que escribe un libro de estética digital, ¿no? Porque la estética digital, y esto no por enlazarme a las viejas, a los viejos modos, digamos, de la academia o tal, ¿no? Ma justamente porque esta gran conexión que se está haciendo mucho, arte, ciencia, tecnología, introduciendo muchísimo el ambiente académico, finalmente nadie habla de estética, nadie habla de crítica de arte, nadie habla tampoco ni siquiera una aproximación historiográfica de lo que ha pasado en estos 20, 25 años o de dónde se enlaza. Porque esto enlaza muchos antes, ¿no? Pensamos que los medios de comunicación siempre han tenido una fascinación enorme para los artistas, al punto que cuando, ¿os acordáis? Apareció el teléfono, hubo tal explosión de creatividad que el Art Institute de Chicago, yo creo en el 61 hizo esta exposición Art by Telephone, que eran toda obra de arte creada con o tal el teléfono, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante también que haya este aspecto. Y luego, porque quieras que no, el sistema del arte es el que es, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado al punto de que todas estas expresiones de la creatividad contemporánea tienen que ser vistas en su justa medida. O sea, no todo tiene que ser una obra de arte, puede haber un display fantástico, espectacular, que hace feliz mí y un montón de otra gente, pero que no por esto tiene que estar en la colección de un grande museo. ¿Por qué? O sea, tampoco es esto, ¿no? Entonces, he visto ahí unos números como que me decían, deja ya 6 minutos. de hablar. Cuenta atrás. Entonces, 6 minutos para hablar nosotros o para hablar también. Hay un letrero aquí. Vale. Question Q&A, and answer. perfecto. Question and answer. Let's go. Entonces, ¿hay alguna, no veo nada, hay eso, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguno que le ha... O una reflexión. Muchas gracias, Roberta. Me has incluido como varias veces en la conversación y me he sentido parte de... Bueno, tú sabes que yo soy tu fan. No, pero es un tema que... Bueno, y yo era tuya. No, yo creo que cuando hablamos también... Es que se ha hablado en algún momento, no sabría exactamente decir cuándo, pero se hablaba de métodos de exposición, ¿no? También se hablaba de creo que tú has dicho, Roberta, no sé quién, como la problemática de mantener, ¿no? Y no solo mantener en el NetArt. Yo me acuerdo que estuve en Valencia el año pasado y José Ramón Alcalá tenía una exposición que había recuperado un montón de cosas de NetArt que al final eran vídeos, aunque hay bastante emuladores que son bastante guays en internet. Pero bueno, el caso no solo es eso, ya no solo mantener ni nada, es hasta exponer. Antes, por ejemplo, el ejemplo que explicabas de CaixaForum para la exposición Homo Ludens, que de hecho fue una obra comisariada por propio CaixaForum para esa exposición, y es una pieza que va a ir viajando un montón de tiempo. Y o sea, lo que quiero llegar es como el mantenimiento de este tipo de piezas cuando ya pasa el formato pantalla, o el formato que es un videojuego, o el formato que es un algoritmo en el que te puedes meter más o menos remotamente a arreglarlo porque tienes tu TeamViewer o lo que sea, ¿sabes? O sea, cuando ya
y mi compañera Ana, que ya se ha marchado, siempre me decía eso, dice, los museos tienen, ¿cómo se llama? Restauradores que pueden restaurar Caravaggios, pero luego cuando les das un Arduino no saben por dónde cogerlo. Claro. Entonces, también es como un poco, y tal vez es una de las cosas que pasa cuando hablamos de esta casa, ¿no? Del MACBA o de otras instituciones, por poner un ejemplo. Es decir, si se quiere exponer cierto tipo de arte, hay que también acostumbrarse que tienes que tener ciertas personas que dentro del propio museo tienen que ser capaces de tocar eso. Yo, por ejemplo, con la cosa que me encontraba en el caso concreto de Casa Forum, es cómo navegar cuando lo que es obra, quién toca la obra, y si no es restaurador o si es el técnico o si yo tengo que ir a montar la obra, entonces yo tengo que tener un seguro de responsabilidad civil porque eso tiene que ser una empresa, porque no sé qué. Entonces, como hay como varias dinámicas, bueno, al final son como dinámicas de los espacios en los que normalmente no se expone. Yo supongo que en Ideal pues no tenéis ese problema. No, de hecho, pero es súper interesante porque, claro, por ejemplo, ahora nosotros tenemos el Dalí Cybernetic, el que se puede ver en Ideal, por cierto, hasta el 27 de agosto. Lo tenemos en Londres, lo tenemos en Tel Aviv, por ejemplo, y tiene, si habéis venido a Dalí Cybernetic, está una sala de metaverso complejísima, con 50 gafas simultáneas, pero está la sala inmersiva, está la sala interactiva. Entonces hay un montón de tecnología que está funcionando en Londres, está funcionando en Tel Aviv, está funcionando en Barcelona, cada día, 12 horas al día, ¿no? O nuestra exposición de Frida Kahlo, la anterior, ¿no? Que está en Sydney, ahora está en Lisboa, está en Río de Janeiro, y inauguramos Bogotá la semana que viene, simultáneamente. Entonces, claro, tenemos que tener un equipo de gente que con sus TeamViewers pueden conectar con Bogotá, pueden conectar a las 2 de la madrugada para ver qué ha pasado con la sala interactiva. O TeamLab que está en Casa Forum. Entonces hay un tipo de profesional que yo, vamos, imaginarme que ese tipo de profesional va a encajar en instituciones como esta casa es complicadísimo, ¿eh? Porque, más que nada porque conozco la dinámica del sector público. Entonces, desde la perspectiva del día a día, de la contratación, de qué tipo de horas y qué tipo de recursos necesita ese personal, es algo... ¿Y dónde lo vas a encontrar? Porque al final, alguien que sepa de vídeo, que sepa de programación, que sepa de conexión a distancia y que tenga unas habilidades más o menos ajustadas para hablar con alguien que está en la otra punta del mundo, para decirle cómo hay que corregir ese proyector o ese warping, ese proyector que se ha movido, cómo lo pueden arreglar a distancia, pues no es fácil. Sí, pero por ejemplo también otro ejemplo, y antes que hablábamos de MACBA, CECB cuando hizo la exposición Gameplay contrató personal externo para revisar los videojuegos una vez a la semana. De buena mano, porque yo también venía los lunes a mirar lo mío, sí. Pero me refiero que simplemente sabes sacar ese tema, que aparte de la exposición, también creo que, y aparte hay ciertas prácticas, porque hay los espacios que quieran exponer este tipo de obras, pues hay ciertos artistas en los que tal vez yo me siento representada de alguna manera, en los que pues tenemos más o menos medios, no somos estudios, somos uno, somos dos, y nos gustaría exponer cosas en sitios, y hay veces que, bueno, simplemente tener en cuenta esas cosas. Y tampoco te estoy hablando de cosas que se estropean cada 2 por 3, no tiene que ser así, pero si pasa una cosa, si tú tienes una pieza que va a estar de tour 5 años, pues alguna vez una cosa le va a pasar. O sea, pero yo aquí también, abriendo un poco el marco, porque es que de verdad a veces creo que nos obsesionamos con cosas como si fueran problemas nuestros. Dentro del circuito del vídeo, por ejemplo, hay instalaciones de vídeo complejísimas donde tienes media servers que tienen que coordinar 28 proyectores en tiempo real, y este problema está solucionado. Es decir, está solucionado en el sentido de que las instituciones de arte contemporáneo que tienen que mantener estas piezas las mantienen igual que cualquier otra, con equipos especializados que se subcontratan, etcétera. O sea que yo no creo que esto sea por eso el problema. Veces digo que es pereza. Es decir, creo que, por ejemplo, la conservación digital, que antes yo le estaba mencionando, estábamos hablando, llevamos 20 años hablando de conservación digital. Lo que pasa es que la institución es lenta porque la administración es lenta. Pero ahora, por ejemplo, los últimos 3, 4, 5 años, todos los museos de diseño empiezan a crear las posiciones de conservador digital. El MAC de Viena ya la tiene, el V&A de Londres ya la tiene, el Cooper Hewitt de Nueva York la acaba de anunciar. Es evidentemente, una vez más, o sea, tengamos la distancia de alguna manera, que en el tiempo de la institución y del museo 20 años no es nada, y 30 años es cuando las cosas comienzan a ser historia. Entonces, hay aquí también una especie de saltos de escala entre la velocidad del mercado, la velocidad del hoy y la velocidad de la institución, que muchas veces generan este mareo. Pero yo honestamente no creo que el centro de los problemas sean
cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas, todos los que hacemos proyectos lo sabemos, normalmente tienen solución. Te tienes que pegar más cabezazos o costará más o menos dinero, pero normalmente tienen solución. Creo que muchas de las cosas más tienen que ver con cuál es la misión de cómo la institución se ve a sí mismo, qué es lo que pertenece dentro de un espacio institucional para entender esto es producción contemporánea que tenemos que abordar o no. Para mí, las cosas más interesantes que han pasado en los últimos 3 años tienen que ver con que frente a un molde, digamos que básicamente tenemos como 2 instrumentos, el cubo blanco y la caja negra, ¿no? Casi como lenguajes o espacios expositivos desde los que operar. Ahora se van añadiendo nuevas herramientas más, como el espacio inmersivo, que ya empieza a generar una cierta sintaxis y vocabulario, que empieza a reproducirse por todo el mundo, o que el espacio digital también tiene que habilitar, después de 30 años también intentándolo, una cierta espacio de autonomía, ¿no? Una mecánica propia. Es decir, desde Ideal o Superblue, que es el espacio que Pace, una de las galerías más grandes del mundo, abre como ese modelo, ejemplifican ya un arquetipo que no es ni el cubo negro de la exposición ni el cubo blanco de la galería. Es una tipología más. O el portal de NFTs, el Super Rare o miles de los otros, habilitan el hecho de hay un espacio para la producción, distribución, comercialización y disfrute de arte que es 100% digital, inmaterial y que no requiere de eso. Con eso estamos creando nuevas instituciones en el sentido de nuevos artefactos de lo que operar. Y para mí es lo más interesante que está pasando ahora mismo, porque de alguna manera, si pensamos la tecnología de la galería y la tecnología del museo, no ha cambiado tanto en los últimos 50 años. Y estos nuevos cambios son los que están abriendo otras posibilidades de las que trabajar para artistas como tú, por ejemplo. Sí, bueno, pero yo insisto, pantallas sí, servidores de pantalla sí, Arduinos no. O sea, creo que es un poco diferencia. Es una subcontrata distinta. Sí, Es una empresa ahí fuera, da igual, pero es otra. Y ya está, y lo último que voy a decir, pero yo sí que me he encontrado con problemas en espacios que incluso decir en plan, a la que ya te entras con cosas como ya que te entras en robótica más o menos complicada, ya sí que hay un poco más de... Bueno, porque tal vez no hay la partida para destinar a esas personas en las que tienen que cubrirlo, ¿no? Y pues, los espacios y Digital Impact yo sé que tiene parte física con la obra de Domestic y Ideal, no sé, porque tenía las gafas, pero no he visto nada físico. Bueno, es como algo... y la Casa Batlló en sí es una escultura. pero bueno, no sé, simplemente como estábamos hablando mucho de arte digital en pantalla, también salir como que total, no solo es... Total. Yo creo en cierto sentido que es importante esto, ¿no? Que haya, que casi no se hable más de arte digital, ¿no? Mira, ahora estaba viendo aquí, que justo lo tengo delante, al Daniel Andújar, que ha sido, gracias a Hugo, uno de los grandísimos precursores o pioneros de este nuevo marco, ¿no? Del arte digital. Technology to the People fue un hito y no sé, del 1998 probablemente, o 99, cuando lo sacó, ¿no? Pero, sin embargo, Dani no creo que se definizca de ninguna manera un artista digital, y si bien trabaja muchísimo con tecnología digital, es un artista y sus obras son obras, ¿no? Entonces, yo quizá creo que esto, ¿no? Que todo lo de que hemos hablado no se tendría que identificar con un epígrafe que lo catalogue como en un submundo, mas sea simplemente una expresión de este mundo que es absolutamente cambiante y distinto, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, a mí personalmente me gustaría, invito a Gary que nos cuente también, porque has contado menos esta confluencia con un edificio tan icónico, con los proyectos digitales y que puedas compartirlo con el público. ¿Los proyectos digitales? Bueno, o la digitalización, o como habéis incorporado las propuestas. Sí, tendremos más propuesta en la línea de refrigerador. ¿Y cómo surgió también desde vuestro, desde el proyecto? La respuesta rápida es sí, habrá más propuestas. Esto inició hace 5 años, la relación con Refic, prepandemia, donde le pedimos un reto cuanto menos difícil, que era intentar constelar, digamos, o contemplar toda la obra de Gaudí en una sola obra de arte, sabiendo que él tenía capacidad, digamos, para interpretar semejante
cantidad de información. Y Refik, por sintetizarlo muy rápido, sin querer sacarle valor a su proyecto, lo que hizo es descargarse toda la información que había sobre Gaudí online, construyendo la biblioteca digital más grande del mundo sobre Gaudí, que tiene 1,1 billones de documentos, entre fotografías, vídeos, blueprints, textos, manuscritos, formas, planos, de todo. Y lo que hizo es poner softwares de Machine Learning, digamos, que van leyendo, digamos, sobre esta información, y algoritmos de interpretación, digamos, de todos los metadatos que hay detrás de estos bytes, de estos unos y estos ceros, para componer su arte, ¿no? Esa es su paleta de pintura, esa es su herramienta para crear luego estas texturas, estas propuestas que él hace. Entonces, en el caso de Refik, lo que hicimos fue construir, digamos, el setup, digamos, el cubo negro para que cupiese la caja blanca, lo he dicho al revés, ¿no? Dentro. Entonces, nuestro cubo es una instalación tecnológica muy avanzada, es el único cubo LED del mundo. La singularidad es que se cierran, tiene 6 caras, y aunque parezca una evidencia por ser un cubo, tecnológicamente tiene su reto. Y cuando entras dentro, la sensación que tienes es parecida a una experiencia de realidad virtual, porque tienes una perspectiva, digamos, completa del espacio, pero sin la necesidad de llevar gafas. Con lo cual, bueno, la sensación es muy diferente. Refik creó esta obra desde Los Ángeles, con el COVID por medio, con unas gafas, y todo el feedback que recibían de nosotros cuando lo descargábamos en la sala, muy humildemente, porque claro, cuando eres un artista tienes que guardar mucho las formas, es, oye, lo que estás intentando trasladarme no lo vemos plasmado en las pantallas. Sí. Fue conseguir un permiso con la embajada turca para que viajara a Barcelona. Durante el COVID pisó el espacio, y tal como lo vio dijo, entiendo todo lo que me decíais, ahora hay que hacer la obra de nuevo, ¿no? Entonces ese fue el ejercicio con Refik, y lo que aprendimos en ese fantástico y largo periodo es que la Casa Batlló es una obra de arte en sí misma que atrae mucha inspiración a todo aquel que la recorre. De hecho, las casi 5.000 personas que diariamente nos recorren, lo que más exteriorizan es ese momento mágico de estar en contacto con arte, rodeado de arte, inmerso en arte, ¿no? La Casa Batlló no tiene una colección que mostrar, es un continente en sí mismo, es una obra de arte total donde te metes dentro. Entonces la inmersividad ya está en nuestro ADN, y vimos con todos los visitantes, y en especial con Refik, que cuando venía a Casa Batlló como que tenía ese momento inspiracional, ¿no? De decir, wow, esto me está aportando información, y con ella me veo, pues, quizá sobrecapacitado para hacer una propuesta concreta. Entonces, este momentum, digamos, queremos facilitarlo a más artistas para que puedan captar esa inspiración y crear sus propuestas artísticas y combinarlas, digamos, con el discurso contemporáneo que tenemos. Bien. Sí, ¿no? Si quieres una reflexión final, pero bueno, ya creo que estamos pasados un poquito de nuestra hora, de pues, tiempo, pero bueno, Fantástico. creo que ha sido una Pues, conversación entonces, no sé si hay alguien muy del animada. público que quiere decir alguna cosa más, y si no, Y agradeceros, bueno, a vosotros 4 un por placer. unirse a nuestro programa, y para finalizar hoy, y bueno, y a la gente que está ahí, a nuestros asistentes, muchas gracias por también acompañarnos en estas jornadas especiales donde el foco fue diferente, y bueno, muchísimas gracias. Y el próximo Talking Gallery ya será en el 2024. Y el próximo Talking Gallery, una cosa Pues, toda mezclada. Exacto. La- Muchas gracias.